Finalmente, el último tema del evento del día de hoy es sobre el delito de extorsión, a cargo del doctor Carl Borjas Calderón, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialización en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Derecho Penal de la Universidad Salamanca, España, con calificación de sobresaliente, docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ex asesor principal en temas penales del Congreso de la República y actualmente es asesor principal de la Presidencia del Poder Judicial. Entonces lo recibimos con un voto fuerte de amparo. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por esta inmerecida invitación. Espero estar a la altura de los maestros que han estado acá. Agradezco desde ya la paciencia por escuchar unos 35 minutos. Sé que soy el último, es difícil si ustedes están cansados, yo también estoy cansado, pero vamos a hacer un mayor esfuerzo. Sin embargo, trato de no ser el profesor de ACEPAC, de hacerlos dormir. Voy a interactuar con ustedes, vamos a hacer un tipo de feedback, vamos a conversar, vamos a reflexionar en conjunto para apreciar mayores críticas, ¿no? Mi análisis se va dirigido al delito de extorsión, artículo 200. En verdad me ha traído muchas madrugadas a analizar este delito. A uno adelante, por favor. Es el delito más extenso en la redacción legal que existe en el boletín penal. Es un delito muy complicado. Vamos a darnos cuenta si realmente todos los supuestos de hechos que se encuentran tipificados forman parte de la extorsión. Vamos a darnos cuenta si realmente el artículo 200 respeta los principios del derecho penal en un Estado de derecho democrático, ¿no? Entonces, empecemos. Artículo 200 del Código Penal peruano. Siguiente, por favor. Antes de ello, actualmente vengo realizando un pequeño artículo que le he denominado La crisis del derecho penal peruano. Quiero reflexionar con ustedes si realmente somos conscientes si estamos en crisis o no. El profesor Mario Hurtado, pues magníficamente ha señalado que sí, nos encontramos en muchos problemas, ¿no? Que existen 400 modificaciones. El profesor Reino Alfaro ha señalado que existen más de 600 modificaciones. El político de turno cree que el látigo de la pena es la mayor solución para acabar con la delincuencia común y organizada. Cree que la represión punitiva es la respuesta ante tantos problemas sociales que se vive el día a día. Yo discrepo totalmente. Yo discrepo que la delincuencia común y organizada no se acaba inflando, llevando a la inflación del Código Penal. Yo no creo que con mayores penas, con penas elevadas y con sancionar otros comportamientos ya establecidos en el Código Penal se va a solucionar. Un ejemplo, ustedes han visto el feminicidio, ¿no? Que está desde el año 2012, lo ha manifestado el profesor Hurtado Pozo, la doctora Montoya, y hasta ahorita no se ven casos de feminicidio. ¿Se ven o no? Claro que sí, y cada vez aumenta. ¿Acaso ese delito ha promovido a la represión o a la conciencia de la sociedad a no cometer? No. Creo que los elementos principales para la lucha contra la delincuencia común y organizada se encuentran en la prevención primaria, ¿no? En las responsables políticas de salud, justicia, en la confianza en la autoridad policial, en la confianza en la autoridad judicial, educación principalmente, ¿no? Si el político de turno olvida estas políticas, estas formas de desarrollo humano, pues la delincuencia va a aumentar. No tengo una bola mágica, pero es fácil describir que nos estamos acercando cada vez más a un país donde la convulsión social aumenta. Quizás podemos llegar a unos años, Dios no quiera, ¿no? Como México, o quizás podemos llegar a un estado donde nosotros mismos tengamos que defendernos, ¿no? Como las formaciones de grupos paramilitares, como existe en Colombia, existe en México. Esperemos que no. Por eso vamos a hacer que hoy día le arda la oreja al político de turno, ¿no? Vamos a rajar totalmente de lo que ha hecho, ha prostituido el artículo 200 del Código Penal, como una muestra de la crisis del derecho penal peruano. ¿Ok? Pero vamos a conversar juntos, Entonces la primera pregunta es, ¿el derecho penal peruano se encuentra en una exhaustiva crisis?
¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, totalmente estamos ahí de acuerdo, ¿no? Ojalá que nadie diga lo contrario. Es más, la crisis es tan, pero tan abusiva que tenemos un proyecto de código penal que se ha debatido por primera vez hace muy poco, hace un mes, y que siguen conteniendo los mismos errores y hasta peores errores que ya hemos venido advirtiendo a lo largo desde el año 1991 hasta ahorita. El profesor Hurtado Pozo ha manifestado un ejemplo, como la doctrina Parrot en España, ¿no? Aquellas medidas de seguridad que se daban a los delincuentes peligrosos que ya se encontraban purgando prisión. Le decían, usted se puede quedar 10 años más porque es un ente peligroso. Eso el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ya ha manifestado que eso es inconstitucional, infracción a los derechos humanos. Pero sin embargo, pues no hacemos nada y repetimos acá, ¿no? Eso hay que advertirlo. ¿Qué tipo de crisis? Yo he identificado dos tipos de crisis. La primera, normativa, y la segunda, dogmática. Actualmente soy docente universitario, adoro el derecho penal. Toda mi vida, desde que empecé a tocar la universidad, me dedico al derecho penal. Y soy consciente, y tengo que decir algo que otros penalistas no han manifestado, ¿no? Parte de esta crisis la tiene la dogmática penal peruana. Salen leyes aberrantes, leyes que infringen todos los derechos, pero los dogmáticos no dicen nada. Hay algún tipo de dogmático que escriben muy bien, hacen tratados, que son muy respetuosos, porque es una tarea muy ardua. El escribir correctamente, el analizar los tipos penales, el hacer juicios de valor sobre los delitos que ya se encuentran estipulados, es una tarea muy ardua. Y es la que aspiro realizar en su momento. Pero en gran parte son omisos. Es decir, sale mañana salió el delito de sicariato, y solo muy pocas voces del derecho, de la dogmática penal peruana, de la Academia Penal, se han pronunciado al respecto. Muy pocas voces. Sale mañana el delito de reglaje, marcaje, casi nadie dice nada. Bueno, yo agradezco esta oportunidad que me da los organizadores en poder expresarme y decir la verdad sobre las cosas, porque pues yo hago dogmática penal peruana, hago derecho penal, porque me apasiona, no por gloria ni publicidad. Entonces hay que decir las cosas claras. Hay otro sector de la dogmática penal peruana que se asimila al régimen absolutista, va a sonar fuerte, ¿no? Y estoy pues preparado para recibir las críticas de ellos, ¿no? Que actúan como los juristas nazistas, es decir, admiten y justifican estas leyes. He visto y me ha sorprendido ver libros sobre el reglaje o marcaje. He visto artículos que han asumido que el feminicidio es un delito pues totalmente enmarcado en un Estado de Derecho. He visto, ellos se comportan como se han arrodillado, han agachado la cabeza ante esta legislación tan perversa, ¿no? Ellos han actuado de esta forma, ¿no? Y son ellos los más llamados a los congresos penales, son ellos los que tienen más voces, son ellos los que llenan las librerías jurídicas con su nombre, al ver su nombre, y son los que tienen más ego, ¿no? Dicen, oh, yo soy el profeta del derecho penal, entonces vengan a mí. Totalmente errado. Por eso, como joven penalista, pues tengo un año como la docencia universitaria y pues tengo que decir la verdad. Claro, mi verdad, no es que yo tenga totalmente la razón, pero vengo a criticar a la escuela donde yo pertenezco, porque vengo a hacer derecho penal. No a mentir, no a justificar. Y el derecho penal se hace totalmente respetando los principios, garantías y derechos fundamentales enmarcados en un Estado de Derecho, ¿o no? No puedo irme más. No puedo decir el Estado de Derecho es a medias. No, el Estado de Derecho es o no es. A mí me enseñaron mis profesores españoles que la mejor dictadura es aquella que te manifiesta que estás viviendo en democracia. Y creo que estamos en esto, ¿no? Creemos todo que vivimos en democracia, pero realmente mira las leyes que tenemos. Y una de estas leyes es esta, el delito de extorsión. Entonces, sobre esta crisis, ¿qué rol viene desarrollando la dogmática penal peruana? A mi modo de ver las cosas, creo que omite, es cabizbaja, es tímida, muy pocas voces, con grandes excepciones, grandes, como el profesor Hurtado, siempre hay una voz crítica al respecto, ¿no? Pero son pocos, ¿no? A ello hay que sumarnos cada día. Para eso hay que leer y siempre ser respetuoso de los derechos fundamentales enmarcados en la Constitución. Siguiente, entonces. Algunas muestras de la crisis del derecho penal peruano.
Y el que piensa algo distinto a mí tiene todo el derecho de decirlo y podemos conversarlo. El feminicidio. En este orden de cosas yo creo que el feminicidio, como manifestó el profesor Hurtado, lesiona el derecho de igualdad. Es decir, actualmente la vida de la mujer cuesta más que la vida del hombre, ¿no? Porque se han enarbolado, disque, las banderas a favor de la mujer. Pero vivimos en un estado igualitario, ¿no? Pero la vida de la mujer cuesta más. ¿Ok? Y el legislador, todo omnipotente, ha entrado a la psiquis del sujeto activo a decir el feminicidio, la gente que produce feminicidio, que comete feminicidio, es aquel que tiene la intención de matar a la mujer por el hecho de ser mujer. No en muchos casos se dan así. Es decir, a veces el amante mata a la mujer porque pues le ha sido engañado, no porque es mujer, ¿no? O porque le ha sacado la vuelta, o porque no cocina bien, ¿no? Es una broma eso, ¿no? Entonces, no puede entrar a la psiquis el legislador, no puede entrar a la psiquis. Y es más, ya teníamos, con el asesinato ya se podría juzgar, ya se podría sentenciar a una persona que mata a una mujer o no. ¿Sí? Entonces, ¿para qué está? Como forma parte de un discurso simbólico político de turno que nos dice: yo, señor, yo como político estoy protegiéndolo, los apoyo con esta lucha de la delincuencia organizada y común, y por eso le soluciono con un parche llamado un delito más, y así inflo el Código Penal. No, por eso en estos años me imagino que van a haber mayores parches, ¿no? Ahora, pues hay que agarrarnos porque se viene un paquete legislativo tan fuerte o tan aberrante como ya lo que es el sicariato. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Me dicen por ahí que pues vamos a tener ahora el novísimo delito de invasión de terrenos. ¿Ok? Entonces ya hay que agarrar las esteras y hay que volverlas, ¿no? Porque si ya invades un terreno, pues piña, ¿no? Te vas a comer una cana de 10 años. ¿Qué decirlo así, no? Ese es el legislador que tenemos, ese es el ejecutivo que tenemos ahora. Por eso le digo, vamos en conjunto a hacerle que les duelan las orejas hoy día de hoy, haciendo solo dogmática penal peruana. El reglaje o marcaje, no, aún no. El reglaje o marcaje es otro delito que dice que estos señores adelantan a las barreras de punibilidad, ¿no? Porque hay mucha actividad delincuencial de esta forma. No, pero esto no subyace. ¿Acaso no se podría superar esta infracción penal con una mejora de la inteligencia policial? ¿No? ¿Creen ustedes o no? Si tenemos una mejora de inteligencia policial, si tenemos pues el servicio de inteligencia dedicado sí pues a la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, ya no habría la necesidad de un reglaje o marcaje. Entiendo, y así me enseñaron el profesor Luis Miguel Baramón Arias en la Escuela de Derecho Penal, que pues mayormente se sancionan los delitos que han lesionado los bienes jurídicos, ¿o no? ¿Sí? Y en algunos casos, pues podríamos sustituir de bienes jurídicos penales ante la protección, digamos como por ejemplo la asociación ilícita para delinquir, ¿verdad? Pero que ya han sido superadas estas posiciones que sí lesionan otro bien jurídico. Entonces, en el reglaje o marcaje es un adelantamiento de las barreras de punibilidad. Pero ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos un delito de este tipo y maravilla, pues con esto se soluciona el problema, dicen los políticos, pero ¿es verdad o no? ¿Hay más marcas? Es más, ahorita estamos charlando y yo le apuesto que en los bancos siguen estando las marcas ahí presentes. ¿O estoy mintiendo? No sé, es la realidad, ¿no? El delito de lavado de activos. El Poder Ejecutivo nos sacó la vuelta. El Legislativo le dio potestad en el año 2011, si no mal recuerdo, para legislar sobre materia de minería ilegal relacionada al crimen organizado. Pero sacó el delito de lavado de activos, el decreto legislativo 1106. Y también tipificó otros actos distintos al ciclo de lavado de activos, es decir, colocación, transformación, identificación, pero ahora tenemos como delito lavado de activos el transporte de activos, que eso ya se encuentra en la tenencia o en el ocultamiento, pero ya tenemos otro. Ahora además tenemos lavado de activos también cuando la gente de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no comunica. Eso también es un acto de lavado de activos, que podría haberse solucionado en el ámbito administrativo, pero el legislador o el ejecutivo en este momento, pues dale que quiere llevar todo el derecho penal, ¿no? Y ahí están las muestras.
En aras, dicen ellos, de la lucha contra el crimen organizado, hay menos recortes de libertades. Y eso es peligroso en una democracia aún prematura, así es que se podría llamar como la que estamos viviendo. Organización criminal. Tenemos la ley 377. Por primera vez se conceptualiza o se define qué es una organización criminal, ¿ya? Pero también tenemos el delito de asociación ilícita para delinquir. ¿Ok? Y ahora los juzgadores a veces no saben si esto es una organización criminal o es una asociación ilícita para delinquir. Es más, lo confundimos y después le echamos la culpa al Poder Judicial, ¿no? Después la prensa nos dice, es el Poder Judicial quien salga libre o quien no sanciona correctamente o drásticamente pues, a los delincuentes. Pero el Ejecutivo nos manda este paquete normativo y ¿qué hacemos al respecto? Acá hubo un gran error, un grave error. La organización criminal en la convención, en la reunión de Palermo, en el año 2000, los estados miembros se pusieron de acuerdo para tipificar en los códigos penales el delito de participación en una organización criminal. Ese era el mensaje internacional. Pero nosotros hemos definido la organización criminal, pero no es un delito. Y es muy distinto organización criminal con asociación ilícita para delinquir. Y es más, si no me equivoco, en asociación ilícita para delinquir dice que son 2 y en ámbito de organización criminal son 3. Es totalmente confuso, ¿no? Cada vez es más confuso. Acoso sexual callejero, felizmente no ha sido sancionado, ¿no? Pero se quería sancionar, se quería aquel que mandaba un piropo exagerado en la calle a una bella señorita, podía irse a la cárcel por 12 años. ¿No? Sí, es terrible, es terrible. Por eso en libertad, vamos a ver en qué tipo de libertades vivimos. Pero felizmente este acoso callejero, o esta ley, no ha tenido eco en el proyecto de ley que se quería sancionar este tipo de actividades, ¿no? Ahora, pero la maravilla, esta es la cereza hasta el día de hoy, porque van a venir modificando el sicariato. El sicariato es inaplicable totalmente. No se puede, es un delito, no es un delito, es una conducta que se quiere sancionar simbólica. Es decir, si ya teníamos el homicidio por lucro, y eso era sicariato, ¿para qué entonces ponemos el sicariato? Forma parte de un discurso político, señores. Nosotros, dentro, pues imagino que ustedes están dentro de la academia, dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía, no podremos dejarnos engañar ante este paquete normativo. El sicariato nunca se va a poder aplicar. ¿Por qué? Les pongo. Acá no hay un concurso aparente de leyes, ¿eh? Acá hay dos normas que sancionan un mismo comportamiento. Entonces, si estoy ante 2 normas, yo como defensa de este sicario puedo decir, señor juez, usted me debe procesar por la ley más benigna o no. ¿O no? Sí, el homicidio por lucro tiene 15 a 35. El sicariato tiene 25 a 35, entonces no sirve pues el sicariato. ¿No? La población cree que ya estamos luchando, es más, ha sido parte del discurso del 28 de julio, ¿no? Y nos han regalado como fiestas patrias. El 27 de julio salió esta ley. Y es más, hay ahora conspiración del delito de sicariato. La conspiración, pero no me quiero expandir mucho, es un acto anterior a la asociación ilícita. Pero ahora, si tú conspiras, puede ser un agravante dentro de la asociación ilícita. Es decir, tú te alejas más a la lesión del bien jurídico, recibes más penas. Pero más, ya te acercas a la lesión, recibes menos penas. La conspiración tiene una pena de 8 años. La asociación ilícita de 6. Me hablo del tipo base. Entonces, ¿cómo es posible que si yo me asocio, voy a recibir menos penas que el solo hecho de conspirar? Es terrible, ¿o no? ¿Se dan cuenta o no? ¿O yo soy el único loco acá? No. Es terrible, totalmente terrible. Entonces, estas son algunas muestras de la crisis normativa del derecho penal, pero no, la doctrina no habla mucho de eso, ¿no? Y a eso va la crítica también a los doctrinarios. La siguiente, por favor. Claro, yo no tengo ninguna autoridad al respecto en la academia, ¿eh? Solo describo lo que cualquier persona detenidamente lo puede hacer. La próxima pregunta es, ¿el delito de extorsión es una muestra de esta crisis? ¿Qué dicen ustedes? Si alguien lee el artículo 200, al terminar el artículo 200 ya se acabó esta conferencia, le apuesto, ¿eh? Porque es más largo que todo un libro, ¿eh? Mira, tiene 8 párrafos.
y cuatro especies o 4 circunstancias extorsivas. Vamos a ver si son realmente extorsivas. Ha sido modificada 7 veces. Ahí veo un error, desde 1991. Primero por el decreto legislativo 896, ley 27472, ley 28353. Y si sigo los voy a aburrir. Entonces, en la última ha sido hace una semana, el 15 de agosto. Dice pues en la lucha contra la construcción civil. Ahora la han puesto como agravante. Y vamos a ver si realmente es un agravante. Entonces, la última modificación, porque se enteraron que el doctor Borjas iba a hablar sobre extorsión, entonces lo pusieron, ¿no? Y ahí está. El 15 de agosto, es decir, unos días antes nada más. Siguiente, por favor. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Si ha sido 7 veces modificado, es muestra de una crisis o no? ¿O un perfeccionamiento? No, respondan. Crisis, totalmente, ¿no? Anteriormente se relacionaba con el delito de secuestro. Ahora también. Porque ha sido un ping-pong. Antes era el secuestro extorsivo. Después el legislador dijo, no, ya. Y después sí. Después no. Y ahora sí, ya, ahora después, ¿no? Ahora sí es... hay una circunstancia que ya forma parte como secuestro extorsivo. Pero es la última. Tenía y tiene una cadena perpetua cuando el rehén fallece durante consecuencia del delito. Sí, tiene la pena más alta en el Código Penal peruano. Actualmente tiene una pena mayor a los delitos de coacción, de robo y estafa. Me voy a adelantar a una pregunta que les voy a hacer. Cuando hay el robo, la violencia, ¿a quién se dirige? ¿A quién? ¿A la persona o al objeto? A la persona, ¿verdad? En la extorsión, ¿la violencia a quién se dirige? Sí, no necesariamente tiene que irse a la persona, ¿no? Puede ir, pero puede ser un familiar, puede ser a mi abuelita, puede ser a mi prima, puede ser a mi hermana, etcétera, ¿no? No necesariamente tiene que ir contra uno. Pero mire, el robo, si va a la violencia dirigida a la persona, recibe una pena menor que la extorsión. Es decir, menor. Si tú robas, recibes una pena de 3-8. Pero si tú extorsionas, es decir, si realmente no produces violencia sobre la persona, la víctima, el sujeto activo del hecho, recibes una pena de 10-15. Hasta no hay circunstancia, no hay sintonía entre las penas, ¿eh? Por eso estos choros saben, entonces digo, ya no te extorsiono, entonces te robo, porque voy a recibir menos pena, ¿no? Son penalistas los choros, ¿eh? No digan que no, son penalistas, saben sobre leyes, ¿eh? A la fecha se sanciona al cómplice con la misma pena del autor. ¿Era necesario eso? ¿O acaso los que hemos pasado por una escuela no sabemos que los cómplices pueden recibir la misma pena que el autor? O sea, el cómplice primario, claro, ¿no? Hasta el instigador puede recibir hasta una pena más alta. Caso Fujimori. ¿No? Entonces no era necesario. Pues el Ejecutivo quiere darnos clases de derecho penal en las leyes, ¿no? Siguiente, entonces. Ahora, les presento a la señorita extorsión. Artículo 200. Vamos a leer. El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. ¿En qué orden sistemático se encuentra el delito de extorsión? ¿Recuerdan? Es decir, ¿en qué parte, en qué título? Delitos contra el patrimonio, ¿no? Pero si me ponen cualquier otra ventaja de cualquier índole, ya no solo va a ser patrimonio, ¿o sí? No. Entonces ahí se encuentra la libertad personal. Entonces ahí se encuentra ya ahora un debate, ¿no? No necesariamente la extorsión protege el patrimonio, sino a veces el patrimonio y a veces la libertad personal. La pena es muy alta. La pena es muy alta porque es parte del reciclaje del secuestro extorsivo. Antes se creía que el extorsionador solo era el secuestrador, era quien que secuestraba. Por eso tiene una pena muy alta, ¿eh? Entonces y los medios, los mecanismos para el despoderamiento es la violencia o la amenaza. Vamos a analizarlo con mayor detalle en la siguiente diapositiva. Características del tipo objetivo.
¿Debe existir violencia o amenaza? Ojo, violencia y amenaza. No dice engaño, violencia y amenaza. Debe existir un desapoderamiento y una ventaja económica de otra índole. Es decir, la propia víctima tiene que entregar el bien, ¿no? O tiene que hacer otra conducta a favor de la gente o a favor de otro tercero. El favorecimiento puede ser para el propio agente o para un tercero, ¿no? Yo puedo extorsionar para favorecer a mi mamá, ¿no? No solo necesariamente para mí. Debe existir, acá le quiero poner el acento en esta exposición. La doctrina argentina es la que más ha desarrollado o la que más ha investigado, analizado el delito de extorsión. La peruana no mucha, ya ustedes imaginarán por qué. Uno, porque no tiene gana, y otro, porque a cada rato han modificado. Entonces, ya no puedo leer a Luis Miguel Bramón Arias en la 4ª edición porque ya ha sido modificada la ley. El último que ha escrito sobre delito de extorsión es el profesor Salinas Siccha, pero lo escribió hace antes de 2 modificaciones. Entonces tampoco. Entonces he tratado de ver qué les hablo, ¿no? He tratado de analizar mediante medios conocimientos al respecto de extorsión. Pero los argentinos han dicho, la diferencia entre robo y extorsión tiene que haber un intervalo de tiempo. Entre este ejercimiento de la violencia o de la amenaza al despoderamiento. ¿Ok? Tiene que haber un intervalo de tiempo. Ahí está Carrara, Soler, Creus y Brieglia. Es el más próximo, ¿no? El que tiene una tesis sobre extorsión en Argentina. No necesariamente debe existir ánimo de lucro. Ustedes dicen, ¿qué dicen al respecto? ¿Debe existir o no? ¿Es el que extorsiona necesariamente tiene que tener este ánimos? No, no necesariamente. Un ejemplo. Pues a mí me gusta la mujer del vecino, ¿ok? Y voy yo con mi arma y pues si encañono al varón, ¿no? Y le digo, desnúdese usted, señorita, ¿no? Y encañono, pues si no se desnuda, entonces disparo al vecino. ¿Hay un ánimo de lucro ahí? Pero hay extorsión, ¿verdad? Sí hay extorsión. Por eso le digo, lo que se quiere proteger es el patrimonio y la libertad personal. Pero no necesariamente tiene que haber ánimo de lucro. En el Código Español sí. Por eso tampoco no he podido apoyarme en la doctrina española. Y bien lo ha manifestado el profesor Salinas Siccha. Él tiene su artículo de delitos de extorsión en el libro Homenaje a Raúl Peña Cabrera, ¿no? Y él manifiesta, ojo, penalistas, no pueden citar totalmente pues, a los españoles porque ellos tienen otro tipo penal distinto a nosotros. O sea, el que ánimo con lucro, mediante violencia o amenaza, obliga a hacer o no hacer a la víctima para despojarse de su bien, ese es el tipo penal español, ¿no? Pero no el peruano. ¿Existe coautoría? Muchos me van a decir, oye, ¿qué está hablando, no? El tipo base no existe coautoría. Grábense eso, no existe coautoría. Más adelante les voy a decir por qué. Entonces, estas son las pequeñas características que le puedo resaltar a todos ustedes. Siguiente, por favor. ¿A quién se dirige la violencia o amenaza? ¿Al cuerpo de la víctima? Sí. O el sujeto pasivo del hecho, ¿no? Sí entienden esta diferencia, ¿no? Sujeto pasivo del hecho y sujeto pasivo de la acción. Cuando un asaltante va y roba un banco, se va al que está trabajando en la ventanilla, ¿no? ¿Pero acaso es el dinero es del chico que trabaja en la ventanilla? No, es del banco, ¿no? Entonces, el joven que está en la ventanilla es sujeto pasivo del hecho, ¿no? Y el banco, pues la entidad financiera es sujeto pasivo de la acción. Entonces, acá también, ¿no? Es contra la víctima o contra el sujeto pasivo del hecho. Pero también puede darse casos que la violencia se dirija a la propiedad de la víctima o no. Un ejemplo, yo vivo en San Miguel. Hace un mes escuché a las 3 de la mañana un sonido pues tremendo, que era un pata que había metido una bomba a una cochera de una casa, porque le exigía dinero, lo estaba extorsionando. Y fue pues a explosionar la casa. En otros casos han ido a explosionar el carro, queriendo otra ventaja económica contra ellos, ¿no? Entonces la violencia puede ir al cuerpo y también puede ir a la propiedad, ¿no?, de la víctima. La violencia debe ser material, totalmente material. Eso creo que no hay dudas, ¿no? Puede ser golpes o atentados.
La violencia o la amenaza debe ser suficiente, debe ser idónea, debe ser eficaz como para vencer la voluntad de la víctima o su resistencia, ¿no? Caracterizarse en el desprendimiento económico. Tiene que ser suficiente, idónea y eficaz. Mayormente esto lo vamos a analizar en la amenaza. Siguiente, por favor. La amenaza. ¿Qué es la amenaza? Consiste en el anuncio de un mal futuro o perjuicio inminente para la víctima o sujeto pasivo, cuya finalidad es intimarlo, ¿no? Entonces, acá ya se trabaja se analiza la psiquis de la víctima, ¿no? Para eso que la amenaza tiene que ser idónea. Y la víctima tiene que representar que si no accede ante esta intimidación, necesariamente no tiene que despojarse de su patrimonio, ¿verdad? Tiene que ser idónea, tiene que ser suficiente, ¿verdad? Porque yo no puedo ahorita llamar a alguien, extorsionarlo, y el otro año lo voy a cobrar, ¿no? Tiene que ser constante, tiene que ser efímera, tiene que ser, pues, totalmente inidóneo, ¿no? Resalto ese término. Entonces, la amenaza se dirige a la psiquis de la víctima. La amenaza tendrá eficacia según las condiciones y circunstancias existenciales del sujeto pasivo. Es totalmente cierto. Esto lo he recogido de los argentinos, ¿no? ¿Por qué? Porque si mañana me dice, a ver, les pongo un ejemplo algo cruel. Yo tengo un familiar ya fallecido y me dice, si no me das mañana $10.000, yo mato a tu tío. Pero mi tío ya está muerto ya. Entonces, ¿cómo lo va a matar? ¿No? Por eso el sujeto pasivo tiene que ya conocer o tiene que ya advertir de esta amenaza, ¿no? Y que tiene que también sostener que esta amenaza podría ejecutarse. Podría totalmente ejecutarse, ¿no? Es eso lo que vence al desposeimiento, eso es lo que vence a la voluntad de la víctima. Entonces, por eso la amenaza tiene que ser eficaz en las condiciones y circunstancias existenciales del sujeto pasivo. Como ahí tiene que ver mucho el tema de la estafa, ¿no? Mañana más tarde ustedes, no creo, ustedes mañana no van a comprar la rosa consagrada, ¿no? De Pare de Sufrir, ¿no? Pero si la compran es imputación a la víctima, ¿verdad? O mañana no le van a creer al enamorado y le dicen, si me das un beso te bajo a la luna. No lo vas a denunciar por estafa, ¿no? Sí. Cuidado las señoritas, ¿eh? O mañana tampoco no vas a ir al chamán que te dice, voy a curarte una terrible enfermedad, y el chamán al último no te cura. Entonces no vas a denunciarlo, ¿no? Porque hay condiciones, hay conocimientos, medios que tiene el ciudadano de pie, ¿verdad? Entonces eso se llama imputación a la víctima, que forma parte o una de las características de la imputación objetiva, que tiene que ver mucho en los delitos de estafa y el ámbito de extorsión. Asimismo, debe creer que con la entrega de lo exigido se evitará el perjurio que se anuncia, ¿no? Cree que la única solución, una de las soluciones, necesariamente tiene que ser, para calmar esta amenaza, la entrega del bien. Siguiente, por favor. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta finalidad? No necesariamente entregar un bien, porque ya el legislador nos ha dicho otra ventaja de otra índole, que no necesariamente tiene que ser económica. Entonces, la finalidad es imponer, doblegar o forzar al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad, a realizar o no realizar. Entonces, eso se grafica en hacer o no hacer. ¿Ok? La extorsión tiene que doblegar la voluntad, el consentimiento de la víctima, ¿no? Es algo que la víctima no quiere hacer. Nadie es loco para entregar 10.000 soles a alguien, ¿no? Así de la nada. Entonces, esta amenaza o esta violencia tiene que derrumbar el consentimiento. Es por eso de ahí la protección que se encuentra en el artículo 200, ¿no? Entonces, es esta la finalidad, doblegar la conducta de la víctima, en un hacer o no hacer. Siguiente. ¿A qué se obliga? Ya hemos dicho, una ventaja económica indebida, patrimonial o de cualquier índole. ¿Qué quiere decir indebida? Acá es un tema muy discutido, ¿no? Porque si se encuentra en el Código Penal, pues ya es indebido, ¿no? Pero sin embargo, vale el reiterado, y quiere decir que indebido es que este derecho no forma parte de la gente, ¿no? La gente no tiene derecho a esa ventaja. Existe desapoderamiento por parte de la víctima, Es la víctima quien que cumple la acción de entregar.
que es difícil, se diferencia con el robo. Y con el robo hay apoderamiento. ¿Okay? La violencia se basa en la persona para apoderarse. ¿Ok? Para sustraer, apoderarse. ¿Qué abarca que la ventaja sea de otra índole? ¿Qué creen ustedes? Cualquier otra cuestión más, ¿no? Sexual, favores, no económicos, laborales, etcétera, ¿no? Por eso es un tipo penal abierto. Los tipos penales abiertos, como ha manifestado el profesor Reina Alfaro, forman parte pues de la expansión y de la inflación del Código Penal, ¿no? Mayormente está de moda poner tipos penales abiertos. Brinda la posibilidad de que ya no solo se proteja la propiedad, ¿no? La propiedad caracterizada en el patrimonio o en la posesión. A veces yo puedo poseer algo y también puedo ser víctima de la extorsión al poseer un bien. Y forma parte de la expansión innecesaria del delito. Ya con esta otra ventaja, ya cuestionaría la ubicación sistemática del delito de extorsión. Ya ahí se despide parcialmente la extorsión del orden sistemático, ¿no? De los delitos contra la propiedad. Entonces, podría también encajar en los delitos contra la libertad personal, sin ningún problema. Siguiente, por favor. ¿A favor de quién? Uno, ¿para qué extorsiona? Para el propio agente, ¿verdad? Es el sujeto activo, o para un tercero. Es decir, para el beneficio directo o indirecto. Si yo extorsiono para un tercero, ¿tengo un tipo de beneficio o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Necesariamente. Hay algunos que dicen que no. Totalmente sí. ¿No? Entonces, el favor es para el mismo agente o para un tercero, y esta diferenciación forma parte de un favor directo o indirecto. Siguiente, por favor. ¿En desmedro de quién? Este es muy singular, ¿eh? Por eso hay que llevar acá la atención. El sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica. ¿Ok? Pero dentro de las personas jurídicas, el tipo penal dice que puede ser una institución pública o privada. Y esto mayormente se ha ceñido pues a los problemas que hemos tenido con construcción civil. Entonces puede ser el sujeto pasivo una persona natural o una persona jurídica. La persona jurídica puede ser un colegio o no, como lo que está pasando en San Juan de Lurigancho, ¿o no? ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Ustedes mismos, ¿cuáles son? No, patrimonio y... No otros. Y la libertad. Patrimonio y la libertad personal. Son dos bienes jurídicos que se vienen a proteger acá. Por eso puede ubicarse este delito si mañana quiere el legislador, tanto en la libertad personal, los delitos que protegen la libertad personal, o en los delitos patrimoniales, ¿no? Pero esto forma parte de los criterios extensivos, ¿no?, de la criminalización. Para mí basta la propiedad, porque la libertad personal puede protegerse con otros delitos, como el secuestro, ¿no? Siguiente. El tipo subjetivo. Acá vamos a rajar un poquito, ¿eh? Únicamente se admite dolo. ¿Por qué no se admite la imprudencia? Para alguien que responda. ¿Por qué este delito no puede ser imprudente? ¿Por qué, doctor? Porque es un delito de acción. No necesariamente. ¿Cuáles son los delitos imprudentes que se sancionan? Los que están tipificados. ¿Verdad o no? Entonces la extorsión no, dentro del tipo penal no dice que por imprudencia o por negligencia. Por ende solo admite el dolo. ¿Ok? No hay mayor criterio de interpretación. Si hay algún acto extorsivo por imprudencia es impune. ¿Ok? Ya hemos dicho que no debe existir el animus lucrandi. Eso es para los españoles. Pero el profesor Salinas Iccha ha mencionado que además del dolo debe existir el ánimo de obtener una ventaja de cualquier índole. Pero si el propio respetado profesor menciona que no debe haber animus lucrandi, no podría decir también que debe haber otro ánimo de obtener otra ventaja. No, al último sería lo mismo, ¿no?
El profesor Salinas Ixcha menciona ello, ¿no? Estoy totalmente discrepo de esta posición. Para mí solo existe dolo, y el dolo debe ser el ejercer violencia o amenaza ante un tercero, ante la víctima, para apoderarme de un bien o para que actúe o deje de hacer algo distinto a su voluntad. ¿Okay? Los elementos subjetivos distintos al dolo, pues no los comparto. Siguiente, entonces. ¿Queda acá todo claro? ¿Sí o alguna duda? Bien. Responsabilidad del cómplice. El párrafo 2 dice: la misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. ¿Qué es eso? Eso es participación del delito, ¿no? No podría ser coautoría ahí. Ahí hay participación, complicidad primaria o secundaria. Pero, como hemos manifestado, la complicidad pues ya está dentro de los principios del derecho penal, que ya se encuentran sancionados, ¿no? Si no, pondríamos a todos los tipos penales que los cómplices también merecerían alguna sanción. Es innecesario poner esto, ¿no? Ya se sobreentiende, ya los jueces peruanos entienden que los actos de participación delictiva son también sancionados. ¿Ok? Esto también forma parte de la inflación de este tipo penal, ¿no? Siguiente, entonces. ¿Pero ahí estamos de acuerdo o no? ¿O alguien discrepa? ¿O alguien cree que es necesario estipularlo? ¿No? Siguiente. La penalidad. Me he detenido a hacer una diapositiva de la penalidad para que ustedes puedan compararlo después, ¿no? En este tipo base, es no menor de 10 ni mayor de 15 años. Pues yo me atrevo a decir que tiene una pena alta porque este delito forma parte del reciclaje o de la herencia del secuestro extorsivo. Por eso tiene una pena mayor que el de robo. Siguiente, por favor. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál es la diferencia con el robo? La extorsión y robo. Exacto, el desapoderamiento y el intervalo de tiempo. Es igual en la consumación también. Con el delito de estafa. Acá les voy a poner un caso. Ustedes saben que mayormente los reclusos de los penales más grandes del Perú se están aprovechando en hacer llamadas, ¿no? A las personas, a las familias, a las casas. Ejemplo 1. Un agente delictivo llama diciendo, si no me das $5.000 en 5 días, yo voy a ir y voy a meter una granada a tu casa. ¿Ok? Y te voy dejando en el camino, voy dejándote sobres con balas. ¿Ok? Y uno accede a esta amenaza. Ejemplo 2. Yo simulo la voz del hijo y digo, mamá, me están llevando a la comisaría y el policía quiere arreglar. Necesita 5.000 soles, tienes que depositarme ahorita esta cuenta. Pues disimulan hasta la voz, ¿eh? En mi casa lo han hecho. Sí, pero mi mamá conoce bien mi voz, ¿eh? Entonces simulan, hasta gritan, ¿no? O hasta a veces dicen, le llama el comandante de tal comisaría, tenemos a su hijo acá, ¿no? Y está accidentado, necesita tal dinero. O la otra clásica, ¿no? Mamá, como yo soy profesional, necesito ahorita, estoy haciendo un negocio, pero es urgente. Deposítame este dinero a tal cuenta. Y muchas veces acceden. Es tanto la inteligencia de estos choros que después saben en qué momento salen algunos de los familiares, en qué momento está la abuelita sola en la casa, o la mamá sola en la casa, o la empleada sola en la casa, ¿no? El ejemplo 1, donde yo amenazco, ¿es extorsión o no? Es un problema de tipificación. Yo hago la amenaza para que tú me des una ventaja económica. ¿Hay extorsión o no? ¿Sí? Totalmente cierto. Yo te engaño para que me des tu dinero. ¿Hay extorsión? ¿Qué hay? Estafa. ¿Hay estafa, no, señor? Totalmente estafa. Entonces uno puede pedir la adecuación típica, porque ya hay muchos
operadores que manifiestan todo es extorsión, para ponerle una pena más alta, ¿no? Pero eso es estafa. Por eso yo alcé la voz cuando le dije que los mecanismos que emplea la gente es violencia o amenaza, más no engaño. ¿Ok? En las coacciones es cuando yo te obligo a hacer algo que la ley no lo prohíbe. Eso está en el artículo 151. El que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, yo creo que la extorsión forma parte de la coacción. Es verdad, ¿no? Pero ahí sí hay una concurrencia aparente de leyes. La coacción forma parte del género y la extorsión forma parte de la especie. ¿Ok? Porque sí te dice que yo ejerzo amenaza o violencia para apoderarme. No necesariamente ejerzo esta amenaza para que usted baile, ¿no? Sino para apoderarme de un bien o para que haga una cosa distinta. Con el chantaje. El chantaje es otra forma de extorsionar. Los argentinos los tienen como una circunstancia. Pero el chantaje se basa cuando hace público o denuncia o revela un hecho o una conducta. Necesariamente tiene que haber una revelación, una denuncia, una publicación de un hecho en contra de la gente, ¿no? Pero no específicamente para un apoderamiento, ¿eh? Puede ser por otro criterio, puede ser por placer o puede ser para molestar. Entonces ahí están las diferencias. Entonces no hay que confundir mayormente en la tipificación con estafa y robo. ¿Ok? Estafa es cuando hay engaño, cuando se engaña. Pero ahora, la gran pregunta, ¿qué pasa si hay una amenaza potencial? Es decir, que la amenaza nunca se va a realizar. Es decir, si yo pues digo, sí, extorsionador, ¿no? Alzo la voz, simulo muy bien la voz y digo, si no me das ahorita porque acá está tu hija, pues la mato si no me das 10.000 soles. Pero la hija no está ahí, pues, ¿no? No está ahí, hasta simulan la voz. Han visto en las noticias, ¿no? Hasta que simulan la voz. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay extorsión o no? Es el mismo ejemplo que cuando yo te robo un arma de juguete. A mi forma de ver las cosas, sí hay extorsión ahí. La amenaza potencial sí ha derrumbado la voluntad, ¿no? O sea, puede ser discrepante, ¿eh? Pero les pongo ahí para la reflexión. Siguiente, entonces. Hay otra modalidad de extorsión. El párrafo 3 manifiesta el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra de cualquier índole, ¿no? Totalmente largo, ¿no? Ahora la pregunta, lean ahí, ¿va dirigido el tipo penal a una persona o no? Pero dice el que, no manifiesta quiénes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vamos a criticar, vamos a ver esto. ¿Se dirige este delito a una persona o a varias? A varias. Porque una sola persona puede tomar un local, una sola persona puede obstaculizar las calles. Es decir, yo como estudiante rebelde puedo tomar mi universidad, yo sola, no, viene la policía 3 o 4 y me saca, ¿no? O si yo puedo paralizar las calles, una sola persona no, es imposible. Hasta la misma interpretación teológica o el mismo fin que ha querido el legislador ha sido un conjunto de personas, ¿no? A un conjunto de personas. ¿Puede retroceder, por favor? Ahora dice, la finalidad es para obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida. Siguiente, por favor. ¿Puede haber un beneficio indebido? ¿Cómo es eso? Es decir, ¿un beneficio indebido puede existir? ¿Sí o no? O yo soy el único loco. Vamos, hay que compartir esta locura, ¿no? No, no puede haber, es imposible, pues no puede haber un beneficio indebido. Totalmente se equivocó el legislador. Ahora, ¿para quién es la ventaja económica indebida? ¿Para una sola persona o para todos? Para todos, entonces ahí el legislador pone el que, ¿no? Eso es totalmente errado.
Y ahora, retroceda por favor. Si estamos hablando de un conjunto de personas que va a paralizar una universidad, un local, una carretera, donde mayormente impide el traslado de los productos, ¿no? Como las frutas, etcétera, ¿no? Donde haya otras consecuencias hasta económicas o de salud. ¿Qué pena recibe? No menor de 5 ni 10. ¿Y el tipo base qué pena recibía? 10 a 15. Entonces, ¿para qué Michi este delito es menor? No entiendo, ¿no? Pues, y supuestamente es otra suposición, otro supuesto de extorsión. Totalmente dispar. ¿Se dan cuenta, no? Que el legislador está totalmente errado. Es decir, cuando acá hay un conjunto de personas que son más agresivos, que atentan y traen otras consecuencias económicas, recibe una pena menor. Es un grave error. Siguiente, por favor. Siguiente. La tercera especie. Miren, escuchen acá, por favor. El funcionario público con poder de decisión, el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación. Ya no hay pena privativa de libertad ahora para el funcionario. Siguiente, por favor. Ahora le voy a hacer la gran pregunta del millón. Vale, es un delito especial porque va dirigido al funcionario. El agente debe participar en una huelga. Ahora, ¿puede haber una huelga para exigir un beneficio o ventaja indebida? Jamás, pues no. Es decir, la huelga, por el artículo 42 de la Constitución, es amparada. El empleador, pues, admite la huelga. La huelga que se llama ilegal ya no es huelga, es protesta o movilización. Entonces no puede haber en un sano juicio huelga para exigir algo indebido. Jamás. ¿O sí? Jamás, ¿no? Entonces, mire, lean la anterior diapositiva. Mire lo que dice ahí. Participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿cómo puede haber huelga para algo indebido? Y es más, la huelga es un proceso laboral que se encuentra en la ley es más, la huelga es un derecho laboral. Entonces la huelga se puede dar si no hay negociación con el empleador. Y está regulada, está afirmada en la Constitución. Entonces es imposible que una huelga sea para exigir algo indebido, pues. Es imposible, ¿no? Acá totalmente ya el legislador ya quemó, ya está, ya fue, ya. No, ya está, ya no sé qué está haciendo con el derecho penal. Siguiente, por favor. Y estas cuestiones pues tienen que ser declaradas, tienen que ser abiertas, tienen que ser reflexionadas, ¿no? Más aún el Poder Judicial, para darnos cuenta de qué normas tenemos. Ahora, ¿por qué no existe una pena privativa de libertad? Es muy importante decir eso. ¿Por qué? Porque es simbólico. Es totalmente simbólico. Yo le apuesto que no creo que haya ningún proceso penal por eso. Totalmente simbólico. Siguiente, por favor. Ahora hay otro párrafo. Las circunstancias agravantes. Es de 15 a 25. ¿Ya? El de mano armada. Participando 2 o más personas. Ahí está la clave de la pregunta, una de las preguntas que le hice. En el tipo base no hay coautoría. Porque cuando hay coautoría, ya estamos hablando de agravantes, ¿no? Y ahí se llama extorsión con agravantes, que no es un tipo penal independiente, ¿eh? Es extorsión con agravantes. Por eso no hay coautoría en el tipo base. Y ahora hay otro también criterio de política criminal, cuando es contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentado o afectando la ejecución de la... Eso parece un tipo penal, ¿no? No un agravante. Y ahora, los dos regalos que hemos tenido el 15 de agosto son estos, el D y el E. Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil y simulando ser trabajador de construcción civil. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador de construcción civil me extorsiona, pero ya fuera del rango de una construcción de un edificio o algo? Me extorsiona quizás le extorsiona a mi mamá para que mi hermana esté con él. ¿Cabe el agravante? ¿Me entienden la pregunta o no? Repito.
A ver, ¿qué pasa si un integrante de construcción civil, más allá pues de las funciones que va como construcción civil, ejerce extorsión pero para otros fines? Ya no de una construcción de un edificio público o privado. ¿Sería un agravante o no? No, pues no. No, entonces hay mucho cuidado en el juzgador, ¿eh? Estos dos agravantes necesariamente va con el segundo supuesto. Es decir, cuando el que perturba, obstaculiza, el que toma locales, el que perturba la construcción de edificios, etcétera, ¿no? Estas dos agravantes van para ese segundo supuesto, pero no para el tipo base. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya hemos dicho eso, que las dos últimas agravantes no pueden ejecutarse en el tipo base. Necesariamente van en el segundo supuesto extorsivo. Siguiente, por favor. La cuarta especie de delito de extorsión. Párrafo 6, faltan dos, no se aburran todavía, Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole mantiene en rehén a una persona. La pena será no menor de 20 ni mayor de 30. Es decir, ya estamos hablando de un rehén. Si hablamos de un rehén, ¿hay secuestro o no? Necesariamente. Esa foto que está ahí, ¿les trae recuerdos? ¿Qué penal fue? El sexto, ¿no? En 1984. ¿No? Tuvieron de rehenes a muchos funcionarios de agentes penitenciarios, etcétera, ¿no? Ahí sí hay un delito de secuestro extorsivo. Este párrafo sí nos estamos refiriendo al secuestro extorsivo en sí. Y ahí sí se recibe una pena de 20 a 30, ¿no? Siguiente, por favor. Observaciones. Necesariamente tienen que preceder un secuestro. Pero ya no les invito a leer el secuestro porque le va a doler más la cabeza, porque es casi parecido. Es muy parecido. Pero solo cuando hay una exigencia de un despoderamiento económico de otra índole, ya estamos hablando de extorsión. Entonces, si hay secuestro extorsivo, ¿el fiscal es correcto que te diga, te investigo por secuestro y por extorsión? ¿O solo por este tipo penal? Solo por este tipo penal. Necesariamente tienen que ir por este tipo penal, No puede ya ir por secuestro. Y el secuestro está incluido. ¿Ok? La exigencia puede dirigirse a una persona natural o a las autoridades, ¿no? Como en el sexto. No solo va este secuestro extorsivo o pedir algo a alguien solo para una persona, sino autoridad. Díganme ustedes lo que pasó en la embajada de Japón. También podrían marcarse, más allá de los actos terroristas, ¿podrían marcarse un secuestro extorsivo o no? Sí, ¿no? ¿Qué pedían los terroristas? ¿Qué? Libertad de muchos terroristas. Eso también es un secuestro extorsivo. ¿Ok? Según la RAE, rehén significa persona retenida. Ahí hablo ya de secuestro. Por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones. Del mismo modo, no existe coautoría en el secuestro extorsivo. Porque va a ser un agravante que más tarde lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Circunstancias agravantes. Ya el párrafo 7. Ya me falta uno, un poco más. La pena privativa de libertad no será menor de 30, es decir, de 30 a 35, cuando dure más de 24 horas. Dure más de 24 horas ya me habla de un secuestro. Cuando se emplea crueldad contra el rehén. El agraviado ejerce función pública o privada, o es diplomático. El rehén adolece de enfermedad grave. Es cometido por dos o más personas. Por eso mismo dije que no existe coautoría. Se causan lesiones leves a la víctima y se usa armas o fuego o artefactos explosivos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Estas son mis observaciones. Mencionar que dure 24 horas, estamos hablando de un secuestro, ¿no? Necesariamente es así. Necesariamente, Considero que ¿qué es crueldad? Crueldad tiene que ver violencia, sí o sí. Y tiene que ver lesión. Es muy discutido. Para mí sí tiene que ver necesariamente lesiones físicas o psíquicas. Yo estaba debatiendo con mi colega y me decía, a veces hay secuestros extorsivos donde pues no le dan de comer. Eso es crueldad. ¿No? O donde le tiran las orinas, ¿no? Donde pues le producen ruido. O donde una gota a cada momento le cae en la frente. Pero eso también hay una lesión psíquica, ¿o no? Claro, un secuestro totalmente se lesiona la psiquis de la persona, de la víctima. Entonces, a mi forma de ver, la crueldad ya incluye a la lesión. Por ende es redundante decir que existen lesiones leves o no. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia?
¿Por qué creen que es importante? Lo mismo pasa en lavado de activos, porque si mañana el juzgador me investiga por 2 agravantes, ¿qué va a pasar? ¿Me amplía más la pena o no? Es muy importante la determinación de la pena. Por eso el legislador o el ejecutivo aumenta estas conductas, pero que van a interferir o van a tener eco necesariamente en la determinación judicial de la pena. Porque si fuera un agravante, no tuviera el mismo sentido punitivo que 2 agravantes, que la comisión de 2 agravantes. Pero como le estoy demostrando acá, ya un agravante incluye a la otra. Ahora, las circunstancias agravantes necesariamente van a la antijuricidad y a la culpabilidad dentro de la teoría del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente debe conocer que el rehén es un funcionario público, diplomático. Para eso va a pedir otros tipos, ¿no?, de solicitudes. ¿Ok? Y debe conocer que el rehén padezca de una enfermedad. Si no conoce, no calza el agravante. Siguiente, por favor. Más agravantes. ¿Así? Ya, acabamos. Este es el párrafo 8. Ahora estamos hablando ya de cadena perpetua, ¿no? Cuando el rehén es menor de edad o mayor de 70 años. Cuando el rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia. Si la víctima lesiona con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto. El agente se vale de menores de edad. Por eso, mis queridos amigos, hemos visto que el delito de extorsión es totalmente amplio, que en muchos casos lesiona algunos principios jurídicos del derecho penal encajados en un Estado de Derecho. Es totalmente expansivo. En muchos casos, como el caso del funcionario en participación de una huelga, no es un acto extorsivo, se lo han puesto así de yapa, se ha modificado tantas veces y esperemos, ojalá que en el proyecto del Código Penal que se nos viene tengan en cuenta estas reflexiones, ¿no? Y desde ya nuevamente muchas gracias a los organizadores por haberme compartido con ustedes y muchas gracias por la paciencia de todos ustedes. Gracias.